Volvemos, queridos corazones. Ahora, cuando se acerca el momento para la etapa siguiente en su transformación, deseamos examinar cómo han llegado ustedes a este punto decisivo en su historia. En muchos mensajes pasados, hablamos de cómo dos fuerzas, una de la luz y otra de la oscuridad, han luchado cada una en secreto durante casi 13 milenios. Eventualmente, hace solo 2 siglos y cuarto, esta lucha permanente resultó en la formación de un gobierno soberano estadounidense. Este nuevo gobierno nació de una revolución silenciosa, que primero se manifestó en Inglaterra, en la última parte del siglo XVII. Este precedente permitió la proclamación formal del concepto de ciudadanía soberana como la única fuente de legitimidad de un gobierno. Estos mismos ciudadanos poseían derechos inalienables que les concedió el Creador. La era en la que el poder absoluto de un soberano nacional podría controlar a su gente a su voluntad llegaba a un abrupto final. El paso siguiente, ampliar la definición de ciudadano, se alcanzó en la última mitad del siglo XIX. La ciudadanía universal, como derecho de sangre de cada recién nacido, se acepta generalmente hoy. A la hora de fundar la nación estadounidense, sin embargo, este no fue el caso. La ciudadanía estaba atada a la posesión de una propiedad, a la posición social de uno y a sus lealtades. Esto creó una amplia subclase social que carecía de derechos legales y participativos en los asuntos del gobierno. Sus textos de historia intentan pintar una imagen que es falsa en su mayor parte, y que disfraza en alto grado las verdaderas fuerzas que motivan estas materias. Según lo mencionado anteriormente, no todos los padres fundadores de EU eran hombres virtuosos. Más bien, reflejaron los conceptos y conflictos de su día. Muchos eran conscientes de los iluminoides europeos y habían pasado tiempo en su compañía. De estas reuniones ocasionales, se alcanzaron pactos que hicieron posible el nacimiento de esta nueva nación. Otros, que conocían estos asuntos, fueron obligados a completar el gran plan que se manifestó primero en la gloriosa Revolución de Inglaterra a finales de la década de 1680. Este choque condujo a un número de rivalidades políticas y, finalmente, a varios compromisos a principios del siglo XIX. La Guerra Civil estadounidense demostró ser el momento definitorio de estos compromisos porque, finalmente, los iluminoides estadounidenses estaban libres de cualquier necesidad de comprometerse. Podrían avanzar y desenmarañar lo que percibieron que era meramente la preparación de la ventana para el nacimiento de esa nación. La Constitución estadounidense tuvo que ser revisada secretamente y sus estatutos se hicieron inútiles. En su lugar, iba a crearse un régimen de EU que esclavizó formalmente a sus ciudadanos. Tal entidad se creó en la década de 1870 como apéndice a la Declaración de la Reorganización del Distrito de Columbia. Durante este mismo periodo, se erigió una administración, de no hacer nada, con las manipulaciones de los iluminoides estadounidenses. Esto ha permitido a los iluminoides controlar cada elección estadounidense desde entonces. Antes de avanzar a los pasos siguientes de su plan maestro, los iluminoides deseaban consolidar su control completo de EU. Esta fase duró desde la década de 1870 a la primera década de su siglo XX. Justo antes del principio del XXI, decretaron el paso siguiente, el primer banco central privado, y el grupo lo necesitó para financiar sus actividades financieras inconstitucionales. Mientras tanto, los iluminoides europeos y sus primos asiáticos fabricaban una gran guerra, diseñada solamente para aumentar su riqueza personal y su control de los gobiernos del mundo. Al principio de la tercera década del siglo XX, estos iluminoides y sus primos estadounidenses buscaban una forma de crear una crisis financiera global, devastadora, y trazaban afanosamente la siguiente guerra mundial. A finales de la década de 1930, la subida de la Gran Depresión y su último corolario, la Segunda Guerra Mundial, se habían convertido en un hecho. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los iluminoides estadounidenses habían establecido una posición clara de autoridad. Esta posición les dio una oportunidad de construir una serie de los grupos secretos, cuyo único propósito era controlar la abundancia de nuevas tecnologías. Y, extraoficialmente, habían hecho una serie de primeros contactos con las inicialmente 16 naciones estelares diferentes, habitantes oscuros en gran parte de la Alianza de Anchara. Eventualmente,
A finales de los años 40 estos grupos secretos se habían unido para formar un gobierno secreto de EU, controlado por estos mismos iluminoides estadounidenses. Este gobierno secreto no fue puesto en duda hasta el último año de la administración de Kennedy. Su muerte creó un miedo extenso y permitió que los iluminoides completaran su toma de posesión del gobierno estadounidense. En los últimos 40 años suyos, ese poder ha crecido exponencialmente. Intentar hacer ahora lo que casi logró el presidente Kennedy es casi imposible. No obstante, existe una coalición de amplia base de poderosos grupos e individuos ricos. De hecho, los acontecimientos de la última década les han dado una abertura para tener éxito. Esta oportunidad existente requiere de un supervisor benévolo que pueda intervenir directamente a una escala de gran envergadura. Recientemente, un número de grupos fundamentales y de individuos poderosos, dentro de nuestros aliados terrestres, comenzó a considerarnos como el aliado más necesario. Esta última y firme cábala iluminoide estadounidense derivó su poder y recursos de lo que acabamos de describir a ustedes. Su influencia es inestimable. Incluso, un número de grupos influyentes en Europa, América, Asia, África y Oceanía han utilizado su autoridad para limitar este poder. Consecuentemente, esta cábala se está aislando cada vez más y se aproxima el tiempo en que podría suceder lo imposible. Ahora muchos grupos están involucrados en asegurar el establecimiento de una nueva red financiera, para funcionar opuestamente a la draconiana, que una vez se instaló por esta última cábala. Una lucha global de poder ha comenzado. Como ocurre con todos estos conflictos, los medios informativos nunca hablan abiertamente ni hacen alusión a ello. Durante este periodo, diversas autoridades legales internacionales han promulgado varios edictos privados que nos han demostrado la determinación absoluta de nuestros aliados terrestres. Esta disputa se convirtió rápidamente en más que un conflicto entre Europa y Norteamérica, extendiéndose, o intensificándose, en una batalla entre la luz y la oscuridad. El final del control por los Anunnaki de la Madre Tierra hundió a estos dos grupos en desorganización, y una lucha de poder sobrevino naturalmente. En 1998 este conflicto secreto se transformó en algo más, se convirtió en un choque entre una nueva visión del mundo y la vieja. La nueva reveló el potencial para un enorme cambio en la distribución del poder y de la riqueza en su mundo. Este cambio permitirá que los conceptos estadounidenses originales de los derechos inalienables y de la felicidad dada por Dios se extiendan a todos los ciudadanos de la Madre Tierra. Por otra parte, implicará una nueva percepción del gobierno que conducirá a su mundo a una era de abundancia financiera, armonía y cooperación sin precedentes.